Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde Santiago de Chile para todo el mundo. Este es el video tutorial número 13 del taller práctico de Java Server Page, JSP, desarrollado por www.cesarcancino.com. Continuamos trabajando con el lenguaje Java a nivel web, en este caso trabajando con Java Enterprise Edition. En el video tutorial anterior, muchachos, estuvimos viendo la librería JSTL. En este caso vimos cómo trabajar con sus principales tags: el tag condicional, el tag choice, ¿cierto? Y el tag for each, que en este caso nos permite recorrer arreglos de tipo lista y ese tipo de situaciones. Vimos ejemplos prácticos y dejamos abierta la idea, ¿cierto? O el ítem correspondiente a que también podemos conectarnos a algún motor de base de datos utilizando esta librería llamada JSTL. Un poco por ahí va la situación. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este video. Vamos a ver una forma limpia y transparente de realizar en este caso esa conexión. Vamos a cerrar rápidamente la presentación. Ok. Como siempre, comentarles a las personas que no me conocen que mi web es desde donde van a poder descargar de forma gratuita todo el material que hemos compartido. Mi sitio web es www.cesarcancino.com. Como verán, sobre todo los que son visitantes antiguos de la página, o en este caso visitantes frecuentes más bien, van a ver que hemos cambiado la imagen un poco para ordenar los contenidos. Entonces, fíjate que acá ahora tienes una sección donde están las principales categorías, y en este caso particular del curso de Java Server Page. Acá tienes una categoría, ¿cierto?, que está precisamente orientada a eso. Aquí están todos los videos, siempre vas a poder hacer clic en cualquiera de ellos y lo mismo, ¿cierto? El autor, la descripción, qué sé yo, y por supuesto el enlace de la descarga. También está el video desde el embed de YouTube para que lo revises sin ningún tipo de problemas. ¿Vale? Ok, vamos a lo que nos convoca entonces. Vamos a ver, cómo realizar el proceso de conexión. Yo estaba tomando algunos ejemplos de la web. Vamos a ir viéndolo paso a paso en un proyecto nuevo. Entonces, vamos a crear para eso un proyecto nuevo desde acá de NetBeans. Recuerda que esto mismo puedes hacerlo también desde Eclipse sin ningún tipo de problema. En este caso vamos a crear un proyecto de tipo Java Web Application en Java Enterprise Edition. Siguiente lo vamos a llamar JSP13. Ahí, sonó que prendí la luz porque estaba un poco oscuro ya. Vamos a dar siguiente, ya esto lo sabemos, ¿cierto? En este caso yo trabajo con Glassfish, la versión de Java 7, en fin. Siguiente, y acá, bueno, nada por ahora. Aquí tenemos, ¿cierto? JSP13. Vamos a la carpeta webpage. Vamos a cambiarle el nombre, ¿cierto?, al primer archivo. Y vamos a crearnos un archivo nuevo para poder comenzar a trabajar. En este caso lo vamos a llamar index, que es de donde vamos a realizar todas nuestras pruebas. Una de las cosas que me voy a traer de acá, de lo que ya tengo listo, es no lo tengo acá, pero bueno, lo puedo traer de mi sitio web, por ejemplo. Recuerda el metacharset UTF-8 para que no tengas problemas de cotejamiento. Por ahí siempre me preguntan lo mismo: César, ¿y por qué haces ese cambio? Yo siempre le respondo lo mismo. Recuerda que estás trabajando con el doctype de HTML5, entonces debes también indicarle las etiquetas meta con esa nomenclatura, en este caso de esta manera. Bien, ok, vamos a colocar acá el título entonces. Por ejemplo, podría ser conexión mi SQL con JSTL. Lo colocamos acá en el título también, por ejemplo acá con un H1 dentro del body, y ejecutamos el archivo. Clic derecho, ejecutar archivo. Eso ya lo sabemos, ¿cierto? Creo que no hay nada que explicar ahí. Ya eso está ultra requete explicado.
pido disculpas por la voz, muchachos, la verdad estuve gritando los goles de Chile, entonces se imaginarán que grité 3 veces, así que bastante orgulloso. También felicitar a todos los hermanos latinos que en general nos ha ido bastante bien, sobre todo a los hermanos de Costa Rica, creo que se merecen una felicitación. Yo tengo un gran amigo, es que en este caso mi amigo Kaiser, así que nada, pues felicitarlos a todos, a los hermanos colombianos también ganaron súper bien su partido, los hermanos mexicanos también, en fin. Ok, ¿qué vamos a necesitar para poder conectarnos a una base de datos? En este caso, vamos a necesitar tener una base de datos. Yo estoy, como ustedes saben, trabajando desde Linux. Entonces, yo tengo instalada la aplicación, la pueden ver acá, WAM Server para Linux. En este caso acá lo tengo instalado y tengo instalada también la herramienta PHP MyAdmin. Tengo una base de datos que se llama test, acá está, ¿cierto? No hay ninguna ciencia en crear una base de datos. Y tengo una tabla que se llama usuarios. Me imagino que más de alguno me la va a pedir. Creo que no es necesario, pero si quieres la puedo compartir en el video, no hay problema. Pero es una base de datos que tiene dos campos. Tiene un ID, que es un campo entero, autoincrementable y está definido como una llave primaria. Y tenemos un campo que se llama nombre, ¿verdad? Que tiene en este caso es de tipo varchar, de 100 de longitud, y la tabla está configurada con el cotejamiento UTF-8 Spanish para que no tengamos ningún tipo de problema, ¿cierto? Con los tildes y ese tipo de situaciones. En este caso le tengo ingresados un par de registros, dos nombres, César Cancino y Marcelo Ñandú. No es al azar estos nombres, es porque también tienen tildes, un poco para que veamos que a la hora, al momento, ¿cierto?, de hacer la conexión no tenemos ningún tipo de problema con tilde, porque es una pregunta que siempre me hacen y es una pregunta que aprendí que me la van a hacer siempre, sobre todo cuando me tocó hacer bastantes clases de PHP. Entonces siempre preguntaban lo mismo los alumnos y la verdad lo siguen preguntando: César, me conecté bien, pero los tildes no me resultan. Entonces yo siempre les respondo lo mismo: las tablas tienen que crearlas con el cotejamiento, en este caso para la lengua a la cual está dirigido. En este caso, si vas a trabajar para el mercado hispano, gente que habla español, ¿cierto?, debes indicar en los cotejamientos, y no solamente en MySQL, eso también aplica para Oracle, por los famosos Cojate, en SQL Server, en fin, en todos los motores de base de datos, en Postgre, en fin, en todos ellos. Ok, bien. Vamos a ver acá, bueno, ya tenemos la tabla, no hay ningún tipo de problemas. Y ahora vamos a ver cómo desarrollar un ambiente de conexión desde Java a MySQL utilizando JSTL. Lo primero que tenemos que hacer, muchachos, es importar, igual como lo hicimos el otro día, importar la biblioteca. Entonces vamos acá a Libraries, añadir, ¿cierto? Vamos a traernos la librería JDBC para MySQL. Entonces vamos a añadirla para que la tengamos disponible, ¿cierto? Y no hay ningún tipo de problema. Acá está. Eso primero. Yo tengo un ejemplo preparado acá, lo vamos a ir utilizando para ir ahorrando tiempo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es traernos estas líneas de encabezado. Ahí las vamos a colocar acá arriba. Estas dos líneas, bueno, ya la primera creo que la explicamos bastante bien en el video tutorial anterior, ¿cierto? Esta línea representa una llamada al core de JSTL añadiéndole el prefijo C minúscula. También tenemos que hacer lo mismo ahora para utilizar los tags SQL en este caso de JSTL. Por lo tanto, ahora van a ser dos llamadas, una para el core y otra para los tags SQL para tenerlos disponibles. ¿Vale? Con esto yo en cualquier parte de mi código, por ejemplo acá, puedo ya empezar a utilizar SQL dos puntos y empezar la configuración. ¿Vale? Antes de eso, te comento que eso también lo puedes hacer desde acá, desde las herramientas, y en este caso desde las paletas, tanto de NetBeans como de Eclipse. Y fíjate que acá tenías las configuraciones para el JSP, las configuraciones básicas del JSTL, pero fíjate que acá abajo tienen dos ítems más. Uno para JSF, que es un poco lo que tiene que ver con el framework JSF, y esto que está acá, que es la configuración para la base de datos utilizando tags. Fíjate que acá hay una para hacer query, de hecho te va mostrando un poco cómo realizarlo, otra para pedir reportes, te fijas, un poco ahí para
elaborar reportes. Entonces ahí te dan un ejemplo completo, la verdad, de cómo manejar una conexión limpia a una base de datos. Fíjate que ahí está la consulta y está todo. Fíjate, sin ningún tipo de problema. Entonces es bastante útil eso. También acá está para insertar SQL Update, que en realidad es el mismo que se ocupa. SQL Update se ocupa para tanto para insertar, para modificar y para eliminar registros, ¿vale? En el caso de nosotros vamos a hacer un ejemplo simple primero para conectarnos y listar registros. Creo que es lo más básico. Entonces no voy a utilizar la paleta yo para ir ganando tiempo, porque en realidad ya lo tengo hecho acá. Entonces simplemente voy a cerrar y voy a ir trayéndome lo que tengo acá en este archivo. Aunque también lo podríamos ir escribiendo. Podríamos abrir el tag SQL acá. Y fíjate que tengo disponibles todos estos parámetros. Entonces uno de ellos es el set data source, que es el que vamos a ocupar en principio. ¿Vale? Yo lo tengo hecho acá. Bueno, acá lo cerré por error, perdón. Vamos a abrirlo de nuevo. Test. Web page, se me anduvo cerrando ahí. Ahora sí. Te decía que yo ya lo tengo hecho acá. Fíjate que se utiliza el data source. Esto recibe algunos parámetros que ya los vamos a ir viendo y de acuerdo a estos parámetros realizas tu conexión. Esto no tiene tag de cierre, pero puedes colocárselo, te va a funcionar igual. En este caso, por estándar, no debiera cerrarse y se le debiera colocar un slash al final. Se le indican varios parámetros, en este caso el data source, ¿verdad? Que es en donde nosotros, tal como lo tenemos acá, vamos a indicar la conexión. Bueno, en este caso no le vamos a indicar el data source. El data source, muchachos, se usa un poco para indicar alguna variable de referencia. Entonces en este caso no lo vamos a usar porque vamos a declarar directamente acá una variable de referencia. Sí le vamos a indicar un parámetro que se llama driver para indicar la ruta de referencia al driver con el cual nosotros vamos a conectarnos. En este caso yo lo voy a copiar acá. Y vamos a decirle que vamos a ir a com.mysql.jdbc.driver. Como hacemos la referencia nosotros acá en Driver a esta librería, tenemos que añadirla, ¿cierto? Desde acá, desde nuestro proyecto, en Libraries, y por eso antes de empezar cualquier cosa yo fui acá y añadí la librería para poder utilizarla, ¿vale? Además tenemos que indicar el parámetro URL, que en este caso es este parámetro con el cual vamos a indicar la ruta que tenemos acá. Lo voy a utilizar y te la voy a mostrar ahora cómo es el tema. Mira, vamos a colocar acá URL y acá le vas a pegar, de hecho él te dice que tienes que indicarle la URL asociada con la base de datos. Entonces tiene que ser un string, lo vamos a pegar. Y básicamente lo que hacemos acá es indicarle al Java que vamos a trabajar con jdbc mysql/localhost, en este caso el nombre del servidor, y test. Si está trabajando, por ejemplo, con un servidor remoto, vas a apuntar acá a la IP donde dice localhost y acá a la base de datos. Mi base de datos, recuerda que se llama test, lo podemos ir a confirmar acá en el phpMyAdmin, ahí dice base de datos test. Un alumno me preguntaba el otro día cómo conectarse desde Java a una base de datos remota. Entonces yo le decía que acá donde dice el localhost, efectivamente tienes que indicar la dirección IP a la cual te quieres conectar, si no, no lo vas a poder hacer. Pero él me decía que le daba error igual. Y bueno, eso sucede, muchachos, porque cuando nosotros nos vamos a conectar, ojo con esto. Por ejemplo, si tú contratas un hosting en alguna empresa, no sé, DreamHost, HostGator o lo que sea, ellos te van a dar un panel de control desde donde tú vas a crear tus bases de datos. Hasta ahí todo bien, todo es estándar, pero hay un tema que no todos conocen y es que tú puedes también conectarte a las bases de datos que tengas alojadas ahí desde tu mismo computador, sin necesidad de estar en el servidor. Pero para eso tienes que habilitar la dirección IP de la conexión, en este caso de la conexión a internet que tú tienes desde el computador, desde donde estás trabajando. Entonces, por ejemplo, si yo estoy trabajando desde acá, desde mi localhost, tendría que saber mi IP. Hay varias herramientas para saber la IP. Por ejemplo, está la página Mi IP, que es una página muy buena para, bueno, cuál es mi IP, en fin.
Entonces ahí tienes tu dirección IP y esta sería la dirección IP que tú tendrías que indicarle a el servidor a la hora de autorizarla, ¿cierto? Para que te puedas conectar. ¿Vale? Un dato, un tip, ¿cierto? Que más de alguno le va a servir. Y bueno, después, ¿cierto? Ya sabemos, colocamos el nombre de la base de datos que vamos a referenciar. Luego necesitamos pasar dos parámetros más a este set data source. Bueno, tres parámetros, en este caso si te fijas acá, son tres parámetros más que debemos pasar. Primero, vamos a pasar el user, el password. Y acá, en mi caso, yo estoy trabajando con el usuario root. No tengo ningún password configurado, por lo tanto la variable o el valor de password lo voy a dejar en blanco. Y además, acá hay un tema muy importante, muchachos. Todo este tags me retorna una instancia. Es como hacer como lo hacíamos en uno de los videotutoriales anteriores, un set driver, ¿cierto? Para poder obtener una instancia de la conexión. Entonces, eso nosotros lo vamos a guardar en un nombre de variable. Y para eso vamos a utilizar el parámetro que se llama var. Y acá le vamos a dar el nombre a nuestra conexión. En este caso, por ejemplo, con. Entonces ahora, para hacer referencia a nosotros, voy a tomar un poco de agua, perdón. Entonces nosotros, muchachos, para hacer referencia, en este caso, a este objeto de conexión, vamos a hacerlo a través de ahora en adelante, desde aquí en adelante, desde la variable con. Más de alguno me va a decir, César, ¿y se tiene que llamar con? No, pues muchachos, yo le puedo poner acá mamá, papá, perro, gato, y te va a funcionar igual. Yo, por una cuestión de estándar, le voy a colocar con. En realidad no tiene mucho estándar eso, porque en realidad no hay como nomenclaturas básicas para eso. ¿Vale? Ok, ¿qué más? ¿Qué más necesitamos? Necesitamos ya con esto probarlo. Si lo probamos, no deberíamos tener ningún error. Actualizamos acá y no pasa nada. Si yo le indico un password acá, entendiendo que no tengo, él me debería dar un error, ¿correcto? Lo probamos. Sin embargo, no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque solamente acá estoy generando la instancia, pero no la estoy utilizando, muchachos. Ojo con eso. Esto es un objeto que ahora se llama con, que solamente voy a tener resultados dentro del script que estoy desarrollando cuando lo referencie, en este caso cuando llame a este valor llamado con. ¿Vale? Entonces, por ahora no dejo eso ahí. Y ahora tengo que generar mi consulta. Entonces, para eso voy a utilizar SQL, dos puntos. En este caso, no me acuerdo cómo se llamaba query, creo. Query, y acá le pasamos la consulta. Bueno, acá lo tengo hecho. Tenemos que pasarle también el data source y también guardarlo dentro de una variable. Entonces vamos a pasarle ahora el parámetro, en este caso data source, y acá tenemos que indicarle el objeto, en este caso el objeto de conexión. ¿Y qué objeto de conexión nosotros le vamos a indicar? Pues bueno, el que tenemos declarado acá arriba. Por lo tanto, deberíamos indicarle acá la variable con. Acá adentro vamos a colocar la consulta, pero ojo, una cosa, recuerda que cuando trabajas con JSTL tienes que indicar los parámetros dinámicos con la sintaxis que sigue, en este caso el signo de dólar, llave, y acá indicas el valor. Ahora sí no deberías tener ningún tipo de problema, sin embargo me sigue arrojando un error. ¿Por qué? Porque tengo también que indicarle la variable de resultado en este caso. Tengo un error acá, sí, que por ahí me está molestando. Vamos a ver, data source, sí, perfecto. Entonces acá le indicamos simplemente var y esto lo vamos a guardar en una variable que se va a llamar result. ¿Tiene que llamarse result, muchachos? No, fíjate que ahí ya desapareció el error. ¿Tiene que llamarse result? No, se puede llamar resultados, records, como tú quieras. ¿Vale? Lo importante es que entiendas lo siguiente, entiendas que acá arriba con el SQL set data source definiste un objeto de conexión y acá abajo definiste una consulta que vas a pasar acá adentro con sintaxis de SQL. Esa consulta la vas a utilizar con la variable de conexión que tú estimes conveniente, entonces en este caso vamos a utilizar esta que está acá.
y los resultados de la consulta se van a guardar en esta variable que ahora va a hacer un arreglo tipo lista. Por lo tanto, más adelante lo vamos a recorrer con un for each, ¿vale? Entonces acá podríamos decir, vamos a ver cómo se llama nuestra tabla, se llama usuarios. Entonces podemos decir acá, por ejemplo, select asterisco from usuarios, punto y coma. Podríamos ser más precisos y decir acá id, nombre, por ejemplo. Si lo probamos ahora, seguramente, claro, vamos a tener un error. ¿Por qué? Porque me dice, bien, está bien la cosa, pero tenemos el acceso denegado al usuario root por la contraseña. Claro, porque recuerda que acá le habíamos colocado una contraseña al password y en este caso al usuario root y yo no tengo configurado ninguno. Entonces, ahora volvemos a probar acá y ya no tenemos ningún tipo de problema. ¿Vale? Ok, hasta aquí todo bien. Ya generamos la conexión, ¿cierto? Con el set data source. Ya generamos una consulta válida que el sistema la está tomando. De hecho, acá podríamos probar colocando, por ejemplo, cualquier cosa. A ver si me da algún error. Exacto, me dice, bueno, acá no. Ahora sí, me dice que, hey, tenemos un error porque la tabla usuarios no existe. ¿Te fijas? Entonces ya el sistema empieza a reaccionar a las distintas configuraciones que tú le vas haciendo de acuerdo al código. Un dato interesante, no hemos utilizado scriptlet en ningún momento. Un dato bien interesante. Entonces tenemos que seguir con la misma metodología. Entonces ahora ya podríamos hacer algo que ya hicimos en el video tutorial anterior, que es un for each, ¿cierto? Apuntando a los resultados en este caso. Entonces, para eso vamos a, bueno, acá yo lo tengo hecho, creo que podríamos copiarlo, pero no lo voy a hacer. Voy a simplemente decir c for, bueno, acá tenemos todas las instrucciones, ¿cierto? For each, en fin, en este caso le voy a decir for each. Vamos a cerrarlo y vamos a empezar a pasarle los distintos parámetros que vamos necesitando. En este caso vamos a necesitar la variable row, ¿cierto? Que en este caso va a ser la que va a recibir los parámetros, y la variable items, que es donde le vamos a indicar el ítem al cual vamos a hacer referencia. Entonces primero le decimos el ítem. En este caso, como le pusimos ahí arriba, resultados. Y acá, resultados. Y acá tenemos que indicarle una configuración que se maneja de la siguiente forma: punto rows. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que va a hacer? Va a recorrer a través del for each el arreglo que se llama result y va a ir recorriéndolo fila por fila. Por eso se usa esta nomenclatura. Y todo esto nosotros lo vamos a guardar en una variable que la vamos a llamar, por ejemplo, row o filas, por ejemplo, para cambiar el ejemplo ahí. Ya con esto podríamos probar, por ejemplo, formateando un poco esto, dándole un poco de formato, o colocando, por ejemplo, hola BR ahí para ver si se produce algún tipo de salto en línea. No me acuerdo cómo se colocaba el BR, creo que se colocaba así, no me acuerdo, bueno, dejémoslo así. Podríamos probarlo, podríamos probar acá a ver si tenemos algún tipo de error. Nada, fíjate que me responde 2 veces hola, significa que hasta ahora estamos súper bien. Ahora bien, ya hicimos la conexión, generamos una consulta, recorrimos en este caso los resultados de la consulta, y ¿qué nos queda? Nos queda mostrarlo. ¿Cómo lo podríamos mostrar? Ya eso lo habíamos visto, ¿cierto? Podríamos usar C, dos puntos, y en este caso, ¿qué nos serviría acá? Exacto, nos serviría output y output value, ¿cierto? Y acá le indicaríamos en este caso filas punto, y acá algunos de los valores, por ejemplo ID. Acá le podrías colocar alguna separación, por ejemplo un BR, en fin, y ya deberíamos tener algún tipo de resultado. Entonces ahí está el ID 1 y el ID 2. Podríamos hacer referencia también al nombre, fíjate, por ejemplo, nombre. Y voilà, ¿te fijas? Ya está funcionando. Nos acabamos de conectar a MySQL utilizando la librería JSTL. Al que les funcionó, bueno, ya saben, a sacarse la ropa y empezar a correr desnudos por la casa, celebrando, ¿cierto?, que lograron generar una conexión limpia a MySQL utilizando JSTL. A los que no, bueno, ya saben lo que tienen que hacer, ir a revisar el video de nuevo. Vamos a terminar esto dándole un poco de formato a nuestra aplicación. Entonces, por ejemplo,
podríamos guardar la consulta acá en una lista ordenada, por ejemplo. Y acá esto de acá adentro podríamos guardarlo en un ítem de la lista ordenada, en este caso LI. Y acá podríamos decir ID dos puntos. Y aquí guardamos el ID. Y acá le decimos, por ejemplo, BR. Ahí nombre, dos puntos. Y ahí guardamos cierto nombre. Bueno, ahí lo copié, cierto, control V, por eso se vio tan rápido apareciendo ahí escrito. Lo probamos y deberíamos tener un resultado limpio sin ningún tipo de problema. Podríamos colocar acá una última separación ahí con un HR, cierto, ahí para que quede más formateado, cierto, más limpio. Entonces, con esto yo creo que queda bastante claro cómo se maneja una conexión desde Java hacia MySQL utilizando la librería JSTL. Espero que te haya quedado claro, espero que lo hayas podido entender. Y si no, bueno, ya sabes, te puedes bajar el código, puedes también volver a ver el video porque te puedes bajar el mismo video, el mismo archivo sin ningún tipo de problema. Así que eso. Un último consejo, muchachos, es que cuando te bajes los códigos, sobre todo para aquellas personas que están recién aprendiendo, trata de no caer en probar el código sin haberlo entendido, porque por ahí vas a experimentar la sensación de que te funcionó y vas a perder la motivación de seguir viendo el video hasta poder entenderlo. Por ahí más de alguno me va a decir, sí, César, lo que pasa es que el tiempo a veces es más cruel, ¿cierto? Y necesito entregar un trabajo rápido. Perfecto. Pero si gastas 5 minutos más en entender por qué el código que bajaste te funciona, te aseguro que a la larga vas a terminar optimizando de manera más eficiente tus tiempos. ¿Vale? Quería compartir esa reflexión para que por ahí todos la tengamos en consideración. Ok, bien, vamos a dejar este video tutorial hasta acá. Nos vemos en el próximo. Les habló su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde su nueva web www.cesarcancino.com. Que Dios los bendiga a todos y un cordial saludo desde Santiago de Chile para todo el mundo.